Daremos inicio entonces a la presentación de Solange Bernstein, quien es presidenta para la Comisión del Mercado Financiero. Solange Bernstein es doctora en Economía de la Universidad de Boston, Estados Unidos, magíster en Economía del programa de ILADES de la Universidad de Georgetown, ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de políticas públicas, del sistema financiero y de pensiones. Hasta su llegada a la comisión, encabezó la gerencia de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile, previo a lo cual fue especialista principal de pensiones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es autora de diversas publicaciones económicas y ha sido expositora en múltiples foros y conferencias nacionales e internacionales. Solange expondrá sobre los desafíos y oportunidades para el sistema financiero que implica la sostenibilidad, en particular el cambio climático, y la visión de la Comisión para el Mercado Financiero sobre esta, en cuyo contexto la NSG 461 y la divulgación de información sobre sostenibilidad son de parte central. Recibimos con un aplauso a Solange. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este evento. Comentábamos recién en la mesa que esta es de las normas más populares que ha emitido la Comisión para el Mercado Financiero. La verdad es que la demanda por participar no hemos tenido que hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Sino que efectivamente responder a las inquietudes que vienen desde distintos ámbitos para comprender el alcance de esta nueva normativa, que la verdad es que es bastante pionera, no solo en Chile, sino que a nivel global. Y eso también explica parte del interés, no solamente por la materia que nos convoca, sino que porque también es bastante novedosa. Así que sin más, agradeciendo la invitación nuevamente, quisiera hacer presentación sobre sostenibilidad y supervisión y lo que es la divulgación entonces de información al mercado financiero que consideramos tan relevante en este aspecto en particular. La agenda, vamos a partir con los desafíos y oportunidades, luego vamos a hablar un poco de la respuesta de la CMF frente a ello y la divulgación de sostenibilidad para terminar entonces con la supervisión de la información relacionada con sostenibilidad. Y partiendo con algo que ya se ha mencionado acá, ¿no? Que el cambio climático efectivamente es un tema de mayor preocupación, este es uno de los focos de sostenibilidad, no es el único, tenemos gobernanza y sostenibilidad social también como parte de los focos justamente de esta normativa, pero un aspecto central es el cambio climático. Y cada vez hay mayor conciencia de la importancia que tiene el cambio climático para nuestra sociedad en el mundo. Y así hemos experimentado lamentablemente el daño que esto implica. Y acá tenemos una gráfica que muestra el número de eventos mundiales que han provocado pérdidas relevantes justamente producto de este fenómeno, cómo esto va creciendo. Es decir, ya tenemos evidencia concreta de que efectivamente esto nos está afectando en nuestra vida diaria y tiene un impacto financiero relevante. Incluso en periodos desafiantes como los que estamos viviendo, con alta volatilidad, con una crisis sanitaria, con guerra, donde sabemos que las preocupaciones son múltiples, pero el cambio climático ha mantenido su presencia. Y es así que en este contexto complejo hemos visto cómo los activos, la preferencia por activos sostenibles, no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Por lo tanto, esto muestra que la conciencia respecto de la importancia de este fenómeno efectivamente hoy día es más real que nunca. En el caso de Chile, no podemos, digamos, obviar la presencia del impacto del cambio climático en nuestro país. Chile es sensible a diversos riesgos relacionados con sostenibilidad, como los riesgos sociales, ambientales, y en particular los climáticos que hemos estado comentando hace unos minutos, ¿no? Tenemos una economía que está expuesta a esto y los modelos climáticos muestran que la disminución severa de precipitaciones, las sequías, los incendios forestales, las temperaturas extremas son fenómenos de alta probabilidad y que cada vez vamos a ir viendo con mayor intensidad.
La nueva ley de marco climático establece una meta legal de carbono neutral al 2050, y esto también implica desafíos, no solamente el cambio climático per se, sino que la transición hacia una economía sostenible también trae desafíos, pero también brinda oportunidades. Y en ese sentido, Chile presenta oportunidades también en este contexto global de transición. La emisión de bonos verdes en Latinoamérica, cuando observamos a Chile, estamos liderando posiciones ahí. Cuando vemos un ranking de países que son más atractivos para invertir en energías renovables, también vemos cómo ahí tenemos una posición privilegiada en el caso de nuestro país. De hecho, les comento que en el Golf 50, porque fui equivocadamente al Golf 50 en vez de venir para acá, y había un evento justamente sobre energías renovables. Y dije, uy, parece que no estoy tan mal aquí. Así de popular este tema, donde uno vaya, aunque sea equivocado, igual están hablando del tema. Y vemos también cómo el sostenido aumento justamente en activos sostenibles, como les decía yo, se ha mantenido, incluso en épocas de pandemia. Y vemos ahí cómo los volúmenes de fondos sostenibles aumentan, y con entradas de récord en términos de su flujo en año 2020, 2021, en plena pandemia, y aún así tenían relevancia importante, y eso se ha mantenido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros como Comisión de Mercado Financiero y por qué estamos acá compartiendo esta iniciativa normativa en particular? Esto se enmarca en algo más amplio, porque desde la CMF claramente es un desafío que nos queda un poco grande, ¿no? Entonces es importante cómo se enmarca el desafío de la CMF en un desafío país, en un desafío global. Y en ese sentido hay medidas que se han ido tomando a nivel país que son sin duda de la primera importancia. El Estado de Chile, a través de sus diversos organismos y agencias, ha dado una amplia respuesta a estos desafíos. Justamente hablábamos del compromiso climático hace unos minutos atrás. Tenemos la ley de marco de cambio climático, la estrategia climática de largo plazo 2050, actualización entonces de la contribución determinada a nivel nacional, etc. Entonces las autoridades financieras en este ámbito más amplio, porque no solamente lo financiero es relevante cuando hablamos de cambio climático, sin duda es importante, pero no es lo único, han dado respuesta robusta también las autoridades financieras en este ámbito más amplio, ¿no? Y tenemos al Ministerio de Hacienda, que quedó hace ya bastante tiempo, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, formó y encabezó la coalición de ministros para la acción climática y se encuentra liderando el desarrollo de una taxonomía de actividades económicas ambientales sostenibles para Chile. En el caso del Banco Central, se hizo miembro y ha participado activamente en el NGFS, que agrupa a distintos bancos centrales y supervisores, en pos de justamente avanzar hacia una mayor conciencia respecto del impacto del cambio climático y las medidas que se deben adoptar. El Banco Central ha desarrollado también un amplio trabajo y de esto da cuenta el último informe de estabilidad financiera, que tiene un capítulo temático justamente dedicado a este tema. La Superintendencia de Pensiones también ha participado activamente en la Mesa de Finanzas Verdes y emitió una norma de carácter general, la 276, que requiere a las AFP la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y climáticos en la gestión de sus inversiones. Entonces el trabajo de la CMF justamente se enmarca en estos esfuerzos institucionales más amplios, ¿no? De dar una respuesta que permita a nuestro sistema aprovechar las oportunidades y gestionar adecuadamente los riesgos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad en términos más generales. ¿Cuál es nuestro mandato legal como CMF? Somos supervisores y reguladores en Chile del sistema financiero en un sentido bastante amplio, ¿no? Tenemos a los bancos, cooperativas, compañías de seguro, al mercado de valores en su conjunto, infraestructuras de mercado financiero. Existen factores relacionados con sostenibilidad, como el cambio climático, entre otros, que impactan a nuestros objetivos como regulador y supervisor del sector financiero. Por lo tanto, afecta directamente nuestro mandato. Y nuestro mandato respecto a sus tres pilares. En el pilar prudencial, en el pilar de conducta y en el pilar de desarrollo de mercado. Nos afecta entonces transversalmente como institución respecto de nuestros objetivos. Y nos vamos a enfocar en el tema de conducta de mercado, que es justamente el foco de la norma en particular en discusión. Pero también, como decía, tiene impacto sobre estabilidad financiera y por eso es importante el monitoreo de los riesgos y su impacto sobre las instituciones financieras o el desarrollo de mercado. Justamente estamos hablando de las oportunidades. Pero cuando hablamos de riesgos de sostenibilidad,
es importante no perder de vista que es más que el cambio climático. Y en ese sentido, permítanme comentarles que justamente cuando hablamos de riesgo de sostenibilidad, si bien están los ambientales, también están los sociales y de gobernanza. E incluso cuando hablamos de ambientales, es importante también considerar que no es solo cambio climático, hay problemas ambientales que van más allá de los climáticos. Y cuando hablamos de cambio climático, a su vez, tenemos tanto los riesgos físicos como los riesgos de transición, que hace unos minutos atrás justamente hacía mención de aquello, ¿no? Por una parte tenemos los fenómenos que podríamos llamar agudos, los fenómenos catastróficos, como las inundaciones, huracanes, etcétera, que vienen con el cambio climático, que les presentaba un gráfico hace unos minutos atrás, pero también los riesgos crónicos, aquellos que van en el tiempo generando un deterioro o un cambio en la matriz productiva de un determinado país, como les mostraba la gráfica de Chile, en que los cambios de temperatura han sido persistentes y por lo tanto van cambiando la configuración de los terrenos, donde tenemos en el norte eventualmente mayor sequía y que ya deja de ser viable la producción de ciertos productos agrícolas, o incluso las temperaturas del mar, donde eventualmente la pesca también va cambiando su configuración a medida que va cambiando la temperatura de las aguas. Por lo tanto, tenemos riesgos crónicos que van también teniendo un impacto sobre la matriz productiva de un determinado país. En términos de transición, porque cuando tenemos los riesgos físicos que son cada vez más evidentes, nos llama a la acción y nos llama a transitar hacia una economía sostenible. Pero ¿cómo transitamos? Si transitamos de una manera desordenada, abrupta, eventualmente eso también genera un impacto. Entonces, ¿cómo monitoreamos el impacto de esa transición para tomar medidas que también permitan mitigar esos riesgos? Y cuando hablamos de los riesgos de transición, esto tiene que ver con riesgos legales y regulatorios. Eventualmente se toma, justamente a la vista de la evidencia que tenemos del impacto del cambio climático, se toman medidas regulatorias extremas, abruptas, de un minuto para otro. Bueno, ¿y cómo responde entonces el sector productivo a esas medidas regulatorias? Que pueden ser incluso a nivel internacional y nos afectan entonces a nosotros como país respecto a nuestras exportaciones, por ejemplo. Entonces hay medidas que tienen que ver con el riesgo de transición, el cómo esta transición se vaya dando de manera ordenada y permita entonces tomar las medidas adecuadas para transitar de una forma con el menor riesgo posible hacia una economía sostenible. Los cambios tecnológicos. Podemos tener cambios importantes de un día para otro. Bienvenidos sean, pero el cómo esto de nuevo se adecúan las estructuras productivas a estos cambios tecnológicos y cuál es el impacto financiero que estos tienen. Preferencias de los clientes, lo comentábamos hace unos minutos atrás, cada vez le importa más a la gente qué hace la empresa en la cual yo estoy adquiriendo bienes y servicios, cómo se comporta en términos de sostenibilidad. Esto va cambiando el comportamiento de los clientes y genera un riesgo financiero para las empresas que tienen que tomar en consideración. Reputacionales. Las licencias para operar pueden depender entonces del impacto climático. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo climático, es parte de los riesgos de sostenibilidad, riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y riesgo climático trae un amplio abanico de preocupaciones en torno al mismo, donde lo que podemos encontrar como elemento común es la necesidad de información y de transparencia. ¿Cuál es la estrategia, entonces, en este contexto? ¿Cuál es la estrategia de la Comisión para el Mercado Financiero, la que fue efectivamente publicada en el año 2020? La estrategia establece que el cambio climático es una fuente de riesgo financiero, y como lo hemos comentado acá, justamente es importante considerarlo así. Y potencialmente, entonces, una amenaza para la estabilidad, la eficiencia e integridad de los mercados y su adecuado desarrollo. La Comisión entonces determinó que el cambio climático es una prioridad estratégica y formó un grupo de trabajo transversal a nivel de la institución justamente para hacerse cargo de este gran desafío. La estrategia tiene 3 ejes. El primero es promover la divulgación de los riesgos relacionados con el clima, que es lo que justamente nos convoca aquí por la norma de 461, que es este primer paso que se da en esa dirección. Promover la integración de los riesgos relacionados con el clima en la gestión de riesgos del sistema financiero y promover el desarrollo de un mercado financiero verde. Por lo tanto, en estos 3 ejes estratégicos estamos trabajando y lo que queremos compartir a continuación en esta presentación se refiere al primero de ellos, que es la divulgación de información. Como les decía, la Comisión para el Mercado Financiero tiene estos 3 ejes: objetivo de estabilidad financiera, de conducta y de desarrollo. Y cuando hablamos de conducta, es especialmente importante entender el tema de integridad y transparencia de los mercados, que es el foco principal en el que aporta la normativa que hoy día comentamos.
Y cuando hablamos de eficiencia e integridad, hablamos de eficiencia como la capacidad de los participantes del mercado para realizar transacciones comerciales con facilidad y a un precio que refleje toda la información disponible del mercado, considerando factores como la liquidez, el descubrimiento de precios y la transparencia. Y para el descubrimiento de precios y para tener información completa, justamente los aspectos de sostenibilidad son claves y es en lo que avanza esta norma a partir de, y debo decirlo, de normativa anterior que existía. O sea, no estamos partiendo de cero tampoco en la Comisión para el Mercado Financiero. Ustedes seguramente conocen la 385 y la 386. Valga la pena decirlo también que esto no es un camino que recién se emprende, sino que reconocer que ya hubo esfuerzos anteriores en esta misma dirección y por lo tanto ahora profundizamos en ese camino. En términos de integridad, ¿qué entendemos por integridad? Es la medida en que un mercado opera de una manera justa y ordenada y se percibe que lo es, y donde los reguladores aplican y hacen cumplir las reglas efectivas para fomentar la confianza y la participación en el mercado. Nuevamente, está en el eje, está en el centro de lo que es esta nueva normativa de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, veamos ahora la divulgación relacionada con sostenibilidad en el marco de la 461. Hay avances significativos, les decíamos recién que esto parte también de la base de normativas anteriores de la CMF, donde ya se había recorrido un camino importante, relevante, y en qué cosas entonces se distingue la 461. En primer lugar, tiene un foco en la materialidad. Por lo tanto, cuando hablamos de materialidad, estamos hablando de materialidad financiera, que efectivamente estemos hablando de elementos que tengan un impacto financiero sobre la empresa y que permitan entonces un descubrimiento del precio y transparencia en ese sentido para que los inversionistas tomen la mejor decisión posible, tal que se considere entonces el impacto en resultados que pueda tener esta información. La divulgación es obligatoria, por lo tanto, en las memorias integradas se debe incluir todos aquellos aspectos contemplados en la normativa, a menos que no sea aplicable por su naturaleza o la conformación de su órgano, o incluso hay algunos aspectos específicos que se señalan voluntarios, pero en términos generales hay divulgación obligatoria. En el centro está la gobernanza, la importancia que tiene el gobierno corporativo de una institución. Eso es clave y por lo tanto lo que se pretende aquí es medir y comparar la fortaleza del gobierno corporativo de la entidad, la sofisticación de su gestión de los riesgos, la comprensión del negocio, las oportunidades y desafíos que crean realmente valor. Los requerimientos entonces están centrados en los directorios que se hagan responsables de la información que entregan al mercado. Por otra parte, la 461 introduce temas propios de las finanzas sostenibles, como el cambio climático, la relación con el medio ambiente, con la sociedad, con sus empleados, el enfoque de género, ciberseguridad. Por lo tanto, también abarca una temática bastante amplia que, como decíamos, va más allá del cambio climático. La aplicación de esta normativa por el momento es voluntaria, pero ya para este periodo 2022, los reportes que salgan el año 2023, es obligatoria para algunas empresas, para las empresas más grandes, las que superen 20 millones de UF, al cierre de 2021. En el año 2023, es decir, para el reporte que se hace el 2024, ya vamos a tener a las sociedades anónimas abiertas, cuyos activos totales consolidados, calculados a la fecha de inicio del ejercicio, superen 1 millón de UF. Vamos ampliando entonces a los obligados a reportar. Y para el año 2024 ya estamos en régimen con un conjunto más amplio. En términos de la estructura de la 461, se parte con un índice, lógicamente, el perfil de la entidad, y después este gran cuerpo de gobierno corporativo que está justamente en el eje, en el centro de esta norma, la estrategia, las personas, el modelo de negocio, la gestión de proveedores, y una parte que tiene que ver con los indicadores SASB, que también es bastante novedoso en el contexto de esta norma. Esto es algo que es también bastante pionero en términos de incorporar estos estándares en la normativa, y lo vamos a conversar en unos minutos más. Hechos relevantes y esenciales y algunos comentarios de los accionistas y el comité de directores y los informes financieros propiamente tal. Cuando hablamos de los estándares SASB, es importante acá destacar que es un subconjunto de información de sostenibilidad que es financieramente material. No estamos hablando de toda la información de sostenibilidad, sino que lo que realmente tiene un impacto material en términos financieros. Y en eso ayuda esta gráfica que está ahí abajo en la esquina derecha,
donde tenemos que los reportes financieros, lógicamente, es como el desde, es lo que estamos habituados, y a esto le sumamos entonces el reporte de sostenibilidad financiera material, de acuerdo a los estándares SASB, y tenemos que ir más allá todavía, sería reporte de sostenibilidad con materialidad de impacto que va más allá de lo meramente o que tenga impacto material financiero. Por lo tanto, este es el centro de la normativa, tiene que ver justamente con esta materialidad financiera y es importante entenderlo así. Los indicadores SASB siguen transversalmente pilares que obedecen a ciertos principios. De nuevo, materialidad financiera, como hablábamos aquí hace unos minutos, que sean útiles para la toma de decisiones, que sean efectivos en términos de sus costos, específicos a cada industria. O sea, no es lo mismo una industria que la otra. Que sean informados por el mercado y que sean basados en evidencia. Y aquí es importante también el tema de la evidencia, porque tenemos temas acá respecto de lo que se llama greenwashing y cómo estos reportes efectivamente puedan ser de alguna manera corroborados, de tal manera de que no haya información que eventualmente genere la percepción equivocada de que se está haciendo algo que en realidad no se está haciendo, y que a poco andar eventualmente eso se conozca, se sepa, porque así pasan las cosas, todo se conoce, todo se sabe, eventualmente, y por lo tanto tengamos un problema ahí de credibilidad general, porque incluso cuando pasan estas cosas, incluso lo que es cierto se pone en duda, cuando tenemos dudas razonables respecto de información, pone en duda todo lo demás. SASB definió 26 factores de sostenibilidad agrupados en 5 dimensiones, la dimensión que tiene que ver con el liderazgo y la gobernanza, medio ambiente, el capital social, capital humano y el modelo de negocio e innovación. Por lo tanto, estas son las dimensiones que considera SASB en sus estándares, y en la norma 461 tenemos entonces 70 entidades reportantes para el 2023 en este calendario de implementación, 26 sectores industriales distintos, porque justamente decíamos que los tipos de indicadores son distintos dependiendo del sector, 320 indicadores a analizar. Entonces es una gran tarea. Para cada uno de estos indicadores hay que analizar su aplicabilidad, las expectativas de supervisión, estableciendo cuál es el grado de suficiencia o los mínimos para cumplir, etc. Entonces tenemos ahí una gran tarea desde el regulador y desde las empresas para poder efectivamente cumplir. En términos de la supervisión de esta normativa, ¿cuál será el enfoque de supervisión por parte de la Comisión? El enfoque de supervisión es asegurar que la información divulgada sea útil, confiable y de calidad. Se persigue aumentar entonces la eficiencia e integridad de los mercados financieros en los términos que mencioné hace unos minutos. Se espera que tengamos una supervisión holística de los emisores, es decir, estamos integrando esta mirada supervisora a la mirada integral que hacemos a cada uno de los supervisores, de tal manera de que la divulgación sea de calidad y confiable en un aspecto, de manera amplia, en nuestro monitoreo. Esta supervisión también alimentará el monitoreo y evaluación de riesgos del sector financiero. Hablábamos antes de la importancia de nuestro otro pilar, el pilar prudencial. Bueno, entonces, ¿cómo monitoreamos riesgos para el sector financiero del cambio climático? Esta va a ser una fuente de información sumamente rica para nosotros como Comisión de Mercado Financiero, como para, esperamos, el mundo académico, los auditores, el Banco Central en su monitoría de estabilidad financiera. Entonces vamos a tener información de calidad que efectivamente esperamos que sea útil para el conjunto amplio de personas que están preocupados del monitoreo y evaluación de riesgo. Para esto se requiere el establecimiento de expectativas de supervisión. Para que esta información efectivamente cumpla con estos estándares, estamos trabajando en generar expectativas de supervisión. ¿Qué es lo que esperamos que venga en las memorias integradas? Estas expectativas de supervisión son parte entonces de nuestros esfuerzos para una mejor comprensión de esta norma, además de venir a estos seminarios y compartir con ustedes y que de esa manera se entienda mejor qué es lo que estamos tratando de alcanzar. La idea es que las entidades cumplan adecuadamente. Ese es nuestro foco, que efectivamente tengamos la mejor información. Estas expectativas de supervisión no es nuevo, no es algo que hayamos inventado nosotros, responde a estándares que han sido definidos por distintos cuerpos internacionales, multilaterales, como el Bank for International Settlement, el BIS, o el NGFS, que justamente han promovido
estas expectativas de supervisión como una herramienta efectiva para el logro de los esfuerzos que justamente a nosotros nos convocan. Los esfuerzos están centrados en mejorar el cumplimiento por parte de las entidades, no detectar incumplimiento. No es nuestro foco el después salir a sancionar, sino que realmente queremos contribuir a que se cumpla, porque de eso depende la información de la cual vamos a disponer todos hacia adelante. IOSCO también ha tenido este foco en recomendar justamente políticas y procedimientos relacionados con sostenibilidad, también en esta misma línea de generar expectativas de supervisión. Por lo tanto, es algo que no es nuevo. ¿Qué se espera lograr con estas expectativas? El objetivo es mejorar el cumplimiento de la normativa y que la educación sea de calidad, precisa, comparable y útil para el mercado. Por lo tanto, como decía, el enfoque es promover justamente el cumplimiento. Es una medida preventiva, entonces. ¿Qué es lo que significan las expectativas de supervisión en la práctica? Las publicaremos, es un documento de política que va a publicar la Comisión para el Mercado Financiero, esperamos que sea más temprano que tarde. No son una instrucción para las entidades, sino que es una guía. Y la publicación del documento se enmarca dentro entonces de nuestras facultades. ¿Cuál es el proceso de supervisión? Una vez que emitamos esta expectativa de supervisión, vamos a generar entonces un control de la calidad de la información que se reciba, un análisis del cumplimiento formal, análisis del cumplimiento material de la información recibida, las medidas de supervisión que sean necesarias a partir de esos hallazgos, las conclusiones finales, y nuevamente tendremos un proceso de aprendizaje en que podríamos entonces ir haciendo ajustes a las que son las expectativas de supervisión propiamente tal. Algunas conclusiones, reflexiones finales. Estamos experimentando fenómenos globales, como es el cambio climático, con fuertes efectos económicos y financieros a nivel global y local. La sostenibilidad incide en los 3 objetivos de la Comisión para el Mercado Financiero, como lo he mencionado acá. Por lo tanto, es nuestro deber tomar acciones al respecto. La CMF adoptó la estrategia que comenté para enfrentar el cambio climático y se ha avanzado a la vanguardia a nivel global en materia de divulgación y estamos trabajando en desarrollar una supervisión integral con esta mirada de materialidad financiera del impacto de sostenibilidad sobre los emisores. La CMF espera que las entidades divulguen información de calidad al mercado que permita a los usuarios de esa información medir la sofisticación de la gestión y comprensión del negocio y su entorno al cambio global. La sostenibilidad ha cobrado importancia por la urgencia que tienen temas como el cambio climático, entre otros, y porque son importantes en la vida de las personas. Por lo tanto, la CMF entiende que debe cumplir su rol justamente al servicio de las personas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición de la señora Solange Bernstein, quien por problemas de agenda nos tiene que abandonar, pero antes de eso quería pedirle a los expositores que por favor la puedan acompañar para tomarse una fotografía grupal para que quede registro de este seminario, si son tan amables por favor. Y redoblemos entonces un aplauso. Muchas gracias a todos. Bien, entonces continuamos con nuestro seminario y ahora daremos paso a la presentación de los panelistas que hoy nos acompañan. Invito a subir entonces al escenario a David Falcón, María Gloria Timerman, Alfredo Tello y Beatriz Calderón. Los voy a presentar.
David Falcón es ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo y magíster en gestión ambiental de la Universidad del Desarrollo. Además, tiene estudios de liderazgo y sustentabilidad en cambio climático y riesgos estratégicos en Deloitte Chile. Es representante de Deloitte para el Consejo Mundial de Empresas por un Desarrollo Sostenible. Un aplauso para David, por favor. María Glomia Zimmerman es gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Comercio. Es ingeniera comercial con mención en Administración de Empresas, con formación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de los Andes. Tiene un diplomado en Gestión Estratégica de Sostenibilidad Corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente está cursando un Advanced Management Program en el ES Business School de la Universidad de los Andes. Un aplauso para María Gloria, por favor. Alfredo Tello. Alfredo es gerente de sostenibilidad de Salmones Camanchaca desde el año 2018, donde ha liderado la implementación de la estrategia de sostenibilidad corporativa de la compañía. Entre el 2015 y el 2017 fue gerente del Instituto Tecnológico del Salmón de Salmón Chile y desde 2019 es miembro del Consejo Técnico Asesor del influyente programa Seafood Watch del Monterey Bay Aquarium de los Estados Unidos. Un aplauso para Alfredo. Bien, este panel será moderado por Beatriz Calderón, quien es consultora y académica especialista en sostenibilidad empresarial y finanzas sostenibles, con más de 20 años de experiencia, consultora certificada por el GRI para apoyar la elaboración de reportes de sostenibilidad. Actualmente se desempeña como directora del Diplomado de Finanzas Sostenibles de la Universidad Finisterre y es académica de la Facultad de Economía de la misma universidad. Nuestros panelistas entonces... un aplauso para Beatriz, por favor. Nuestros panelistas darán inicio a la conversación y reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades que representa esta normativa para los actores del mercado nacional y para la construcción de un sistema financiero sostenible. Beatriz. Muchas gracias, Mario. Quiero saludar y darle la bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar acá y también especialmente a nuestros panelistas. Vamos a dar inicio a este panel de conversación en el cual tenemos como telón de fondo la interesante presentación que nos acaba de hacer Soledad Bernstein, presidenta de la CMF, donde pudimos ver los puntos centrales de cuál es el espíritu de la norma 461, cómo responde a desafíos y tendencias globales, a urgencias como el cambio climático, pero también a compromisos que tenemos como país. A fin de profundizar y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que presenta el mercado esta normativa, contamos con 3 representantes como una sociedad anónima abierta, Alfredo Tello, gerente de sostenibilidad de Salmones Camanchaca, a un intermediario del mercado financiero como la Bolsa de Santiago con María Gloria Zimmerman, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad, y a un proveedor de servicios de asesoría especializada como lo es Deloitte, aquí representado por David Falcón, director del área de sostenibilidad, cambio climático y riesgos estratégicos. Como hemos ya escuchado, la sostenibilidad está transformando los mercados financieros a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, esta transición fallará si no contamos con una buena información. Sin datos transparentes, coherentes y accesibles, el capital no puede orientarse hacia activos más sostenibles y de mayor impacto. El acceso a datos es fundamental en la transformación de una economía sostenible y baja en carbono. Solo a través del acceso a estos datos sobre factores ASG se podrán tomar decisiones de inversión, de crédito y de aseguramiento bien informadas. Desde la perspectiva local, el Estado chileno debe cumplir con compromisos internacionales respecto al cambio climático, la Agenda 2030, la Ley de Marco de Cambio Climático, el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, entre otros. Lo que es imposible hacer sin el concurso del sector privado. La norma 461, al solicitar información sobre estos temas, está
impulsando la alineación estratégica de los gobiernos corporativos con la sostenibilidad, incorporándola como parte del negocio desde la mirada de gestión de riesgos e identificación de oportunidades AS. A fin de animar esta